Bueno, vamos a comenzar orando, por favor. Gracias, Señor, por este tiempo que hemos tenido, Señor. Gracias, Dios, por la oportunidad que me das de estar aquí para poder impartir, Señor, lo que tú has puesto en mi corazón. Y seas tú, Espíritu Santo, hablando a través mío. Seas tú guiándome en cada palabra, Señor. Te entrego este tiempo, Señor. Que tus palabras, Señor, penetren en el corazón de cada uno. Gracias, Señor, por los hermanos que están y que van a ver el video también, Señor. Háblale, Dios bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, eh, antes que nada voy a les quería decir que es un estudio que saqué de un video que se llama El Génesis del Lenguaje, y en eso he estructurado este, esta exposición. Bueno, es Babilonia, y para empezar, eh, vamos a ver el inicio, ¿no?, de este sistema. Para eso quiero que me acompañen con sus Biblias a Génesis 10, por favor. Vamos a leer algunos versos antes de entrar de lleno a lo que les quiero hablar. En Génesis 10, versículo 5, dice, hablando de los descendientes de Noé, ¿no?, de sus hijos, dice en el verso 5, de estos fueron esparcidos los pueblos de las costas, cada uno en sus territorios según su lengua, en sus tribus y en sus naciones. Más adelante en el verso 20, dice, estos son los hijos de Cam por sus familias y sus lenguas, sus territorios y sus naciones. Y en el verso 31 dice, estos son los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, por sus naciones. ¿Por qué menciono estos versos? Porque vamos a ver cómo en Génesis 11 hay como se vería una contradicción. Lo que en estos versos hemos leído, que cada familia tenía su territorio, sus lenguas. Y bueno, este verso que puse acá, antes de empezar a hablar de este tema, es Sofonías 3:9 en la Biblia textual, que dice, en aquel tiempo devolveré a los pueblos un lenguaje para su generación, para que todos invoquen el nombre de Yahvé y le sirvan de común acuerdo. Eso está en Sofonías 3:9. En la versión Reina Valera también me gusta su traducción, y que tiene mucho que ver también con la enseñanza. Si ven en la Reina Valera dice, en aquel tiempo devolveré labios purificados o algo así. Bueno, el lenguaje, tal como lo conocemos, no fue el diseño de Dios. En realidad es la forma más superficial de comunicarnos con Él. La verdadera comunicación es la comunión. Cuando Dios te habla, está impartiendo de sí mismo, está tomando una parte de Él y te lo está entregando. Él se derrama en nosotros y nosotros somos vasijas. Esto es comunión. La comunión con Dios es una experiencia. Él pone su espíritu en nosotros
y de esa manera podemos ser uno con Él. Cuando recibes sus palabras como un rema, eso se hace vida en ti. Dice, mis palabras son espíritu y son vida. Y así, de esta manera, puedes conocer las cosas de Dios y tener sus pensamientos. Bueno, ¿de dónde provino entonces el lenguaje? Si el diseño de Dios era la comunión o es la comunión. Como les decía, en el capítulo 11, aquí tengo como título en la textual Babilonia, y el versículo 1 dice, Génesis 11:1, y toda la tierra era de una sola lengua y una voz para todos. Según lo que hemos leído anteriormente en el capítulo 10, veíamos que cada familia tenía su lengua propia, su territorio, y eran familias separadas por lenguas. Pero acá dice, toda la tierra era de una sola lengua y una voz para todos. ¿Qué es lo que pasa acá? Bueno, aquí la gente en este capítulo son un pueblo y todos ellos hablan en una misma lengua. Por tanto, ellos son uno, porque ellos se vacían, se derraman a sí mismos, ellos tienen comunión, que no es un idioma tal cual conocemos hoy en día. Más adelante vamos a entender este verso, pero lo que quiero explicar es que Dios no ve, empezando el capítulo 11, no ve mucha gente, Él ve una sola persona, son una unión espiritual, y en este hablar, en esta lengua, no hay malentendidos y no hay confusión. Hay un verso en la palabra que dice, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Estoy lanzando datos, por así decirlo, como que al azar, pero van a entender por qué estoy hablando de comunión, estoy hablando de una sola lengua y ahora estoy hablando del corazón, de la justicia y de la fe. La fe se manifiesta desde el corazón, como el verso que acabo de mencionarlo, y lo expresamos en palabras. En 2 Corintios 4:13, pueden buscar por favor. La fe recepciona los pensamientos y los dichos de Dios. El oír otra fuente nos hace dudar de las palabras de Dios. En Babilonia hay una guerra de voces y de fe. ¿Qué dice 2 Corintios 4:13? Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual también hablé. También nosotros creemos, por lo cual también hablamos. La fe emerge de ti cuando oyes la palabra de Dios. Y tenemos un enlace dentro nuestro que se vincula con la palabra. Este enlace es la fe. Nosotros leemos la palabra, pero si no la leemos con fe, ninguna de esas palabras van a ser un rema. No puede existir comunión si no hay fe en lo que estás escuchando de Dios. Por eso con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Cada ser humano tiene fe dentro de su espíritu. Al desconectarnos de Dios, perdemos ese lenguaje. Debemos entonces retornar al lenguaje en el que fuimos creados, para que Babilonia no esté en nosotros.
Dios te hizo por fe. Dios tiene fe. Por eso su palabra dice, creí, por lo tanto hablé. El Verbo, el autor y consumador de la fe, antes de que traiga existencia todas las cosas, Él creyó en su corazón y emitió la palabra. Por tanto, la fe fue nuestra base de existencia. Bueno, ¿por qué todo el preámbulo? Espero que lo estén agarrando, todas las palabras que estoy hablando, para entender esto. Volvamos a Génesis 11. Se los voy a leer desde el verso 2. Dice, y en su emigración hacia el oriente encontraron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y dijo cada cual a su prójimo, vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslo al fuego. Y el ladrillo les fue por piedra y el asfalto les era por argamasa. Y dijeron, vamos, construyamos una ciudad y una torre con la representación de los cielos y hagámonos un nombre para no ser esparcidos por toda la faz de la tierra. Dios se siente decepcionado cuando ve a los hijos de los hombres construyendo una ciudad con un nombre que lo representara, porque Él ve que quieren independizarse de Él, ya no depender de su nombre, de su presencia. ¿Y por qué ellos querían que les representara un nombre al crear esta torre? Encontré un verso que explica lo que significaba esta independencia de Dios. En Nehemías 1:9, cuando el profeta está, Nehemías, el reformador, está triste, él se acuerda, ¿no?, de la palabra que Dios le dio a Moisés. Dice en Nehemías 1:9, pero si os volvéis a mí y observáis mis mandamientos y los cumplís, aunque vuestros exiliados estén en el extremo de los cielos, de allí yo los recogeré. Recogeré en la traducción está juntaré o unir, y los conduciré de nuevo al lugar que yo escogí, para que allí tabernaculice mi nombre. Jehová dispersó ciertamente a esta gente en Babilonia, pero su anhelo es reunir a su pueblo y que su nombre more en medio de ellos. Cuando se manifiesta el nombre de Dios ocurren muchas maravillas. ¿Por qué es importante el nombre de Dios? Primero que nada, porque como les dije, hay una dependencia en Él y fuera de Él no somos nada. En Génesis 4 ellos quieren separarse y independizarse de Dios y poner un nombre que lo representara. Y ese fue el problema de Israel. Siempre se veía al pueblo dispersado por todas las naciones por su rebeldía, porque no querían oír a Dios y querían adorar a sus ídolos, entonces el Señor los dispersaba. Pero en su tiempo, el Señor quiere reunir a su pueblo. Y esa es la idea que se está manejando hoy en día. Y escuchamos palabras de que Él quiere una casa y Él quiere morar con su pueblo. Entonces, Babilonia es ese sistema que está dispersando a los hijos, a las personas, y haciendo que perdamos la dependencia del Espíritu.
Algo más antes de pasar a lo siguiente. Leeremos Hechos 3:16, que habla acerca del paralítico que fue sanado por Pedro. En Hechos 3:16 dice: y por la fe en su nombre, a este que veis, al paralítico, y conocéis, lo fortaleció su nombre, el nombre del Señor. Y la fe que proviene de Dios le dio esta total sanidad delante de nosotros. Entonces la fe en el nombre de Dios también produce este tipo de cosas, sanidades, milagros. Por eso es importante lo que se describe en Génesis 11, detalle a detalle, por cómo este sistema que el Señor nos los muestra va calando en diferentes puntos. En este caso, la fe, independencia del espíritu, son cosas que el sistema de Babilonia está destruyendo. Por lo tanto, como ven aquí, el lenguaje de Dios es la fe. Juan 8, 42 al 47, que está acá y tiene algunas partes marcadas, explica un principio espiritual. Si somos de Dios, podemos entender su lenguaje, y aquellos que no soportan la verdad son del diablo, porque él no ha permanecido en la verdad. Por eso Jesús dijo: no entienden mis palabras, por eso no pueden oír lo que digo. Jesús entonces viene a restaurar la comunión con Dios y devolvernos esa comunicación mediante su Espíritu. Y el Espíritu guía nuestra fe a Jesús. Dios busca que lo adoremos en espíritu y en verdad. Busca en nosotros ese lenguaje. El Espíritu conoce lo más profundo de Dios y sabe lo que Él anhela. La comunicación, por tanto, con Dios es de espíritu a espíritu. Entonces, aclarando todo, volviendo a ese pasaje enigmático de Génesis 11:1 que dice que todos serán de una sola lengua y una sola voz. ¿Qué quiere decir eso? No es que todos hablaban el mismo lenguaje, no todos hablaban el mismo idioma. En realidad, lo que ellos estaban hablando era fe. La unidad que tenían ellos en la voz y en el lenguaje que manejaban era la unidad de la fe. Porque vimos versos anteriores que eran idiomas diferentes los que hablaban. Pero cuando la gente en ese tiempo se comunicaba, lo hacía en comunión, no lo hacía por palabras simplemente o por un lenguaje. Todos ellos, todos manejaban lo que es la comunión y lo que les explicaba al principio. ¿Qué es la comunión? Es el derramarse a sí mismo. Ellos se derramaban uno al otro y entendían, y no había ningún tipo de confusión en ellos, y podían lograr lo que ellos querían. Pero ellos tenían una fe mal dirigida, mal usada, no dentro de la voluntad del Padre. Y bueno, en esa ley que se cumple para el que cree, nada es imposible. El Señor dice: nada les hará desistir de lo que traman hacer. En este caso, ellos iban a desbloquear algo que no debían e iban iban a realizar su cometido. Iban a alcanzar con esa torre hasta el cielo y podían fácilmente, con la fe, cumplir ese propósito. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios confunde su lenguaje. Si lo han entendido, esto se trata de fe. Bueno, sabiendo eso, veamos cómo el Señor restaura ese diseño con el cual Él quería que continuáramos, pero por causa de estas ideas que se implantaron en estas personas, Él tiene que confundir y desechar, por así decirlo, en la comunión entre los hombres. Este es el diseño de Dios, la restauración. Si se dan cuenta, esto es el Pentecostés, ¿no? Entonces, en Hechos 2 está
la devolución de la comunión con el Señor. Veamos qué nos muestra Hechos 2 de las tantas veces que hemos podido leer. Hay unas cosas que quiero extraer que van a ser importantes para entender qué es lo que nos ha robado este sistema y qué es lo que el Señor hace para derribarlo. Cuando los apóstoles y otros discípulos se reunieron en el aposento alto para recibir la promesa del Espíritu, ellos estaban unánimes en un solo acuerdo. En Génesis 11, 1 empieza, y ellos eran de una sola lengua y una sola voz. Y en Hechos 2:1 comienza diciendo, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos, unánimes todos, en el mismo lugar. Entonces, desde ahí empiezas a ver que se está reestructurando el diseño. Y bueno, el Espíritu Santo vio que ellos estaban en unidad y descendió. Por tanto, donde fuere que haya unidad y acuerdo, Dios viene. Hechos 2:2. Aquí está el verso. Dice, y de repente llegó del cielo un estruendo. En la traducción yo le voy a poner entre paréntesis siempre lo que también está traducido, sonido o ruido, como de una ráfaga de viento impetuoso, el cual llenó toda la casa. Esto significa que la voz de Dios está penetrando la atmósfera y llenó todo el lugar, y se les aparecieron lenguas como de fuego, y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, otra vez, entre paréntesis, reformadas o nuevas, según el Espíritu les concedía o les enseñaba a hablar, y comenzaron a hablar en un lenguaje reformado. Este Pentecostés dio como resultado unirse ellos con Dios, y el Espíritu les guiaba lo que tenían que hablar. Más abajo, si siguen leyendo en el verso 6, cuando ocurrió este estruendo, este sonido, este ruido, la multitud se reunió y estaban confusos, ojo a esa palabra, porque oían a cada uno hablando en su propia lengua. Otra vez, esto no se trata de idiomas, no se trata de que estaban entendiendo su idioma. ¿Por qué les digo esto? Este ruido que llenó la atmósfera fue manifestado en lenguas de fuego. Por tanto, el lenguaje que ellos hablaron ese día eran sonidos del Espíritu. Estaba siendo traducido en sus espíritus en un lenguaje que podían entender, diciendo seguramente, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo puedo entender este sonido? ¿Cómo es que ellos están comunicándose directamente dentro nuestro? Si leen el pasaje más a profundidad, ven que hay personas que se burlan de ellos, dicen, están seguramente borrachos. ¿Por qué alguien dijera que están borrachos si es que entendemos como siempre lo hemos entendido, personas que están hablando otro idioma? Es decir, si lo que se quiere entender de Hechos 2 es que las personas que estaban ahí reunidas hablaban el idioma, de repente de uno de Mesopotamia, de uno de Frigia, de uno de Asia, porque son muchas naciones las que se reunieron, todos judíos, pero que han sido esparcidos, como siempre. Hubiera sido muy raro que digan borrachos a alguien que está haciendo una hazaña extraordinaria como hablar otro idioma sin saberlo. ¿Por qué se les menciona esto? ¿Por qué les dicen que están con mosto o llenos de mosto? Porque ellos estaban, creo yo, hablando en lenguas, o sea, hablando sonidos espirituales, pero ellos podían entender en su idioma, en su lenguaje, el espíritu de las palabras, el espíritu divino, el lenguaje de Dios dentro de ellos. Entonces ellos entendían perfectamente ese lenguaje porque oían las maravillas de Dios. Ese es un punto muy importante. Y ellos decían
¿Qué significa esto? Había tal asombro y perplejidad de entender en su propia lengua el ruido que salía de la boca de aquellos que recibieron las lenguas de fuego, que dijeron, ¿qué quiere ser esto? Es literal en la traducción dice, ¿qué quiere ser esto? Y pensaba, ¿por qué una lengua de fuego? Y me remitía a Santiago 3, que dice, la lengua es como un fuego que incendia la creación, etcétera, lo que conoce. Y es importante entender la importancia de la lengua. Eso vamos a verlo más adelante. No sé si entendieron esta parte. Es algo que les quería remarcar porque me parece muy importante que entendamos verdaderamente por qué estas personas empezaron a quedar perplejos por este movimiento espiritual. Volviendo un poco a la Torre de Babel, en el verso 7, Génesis 11:7, hay una expresión inequívoca de fe y comunión. Dice, vamos pues, descendamos. Dios dice eso, existe un consenso, una unidad, una comunión, la Trinidad en mutuo acuerdo. Como alguna vez escuché que la primera oración que se registra en la Biblia está en Génesis 1:26, cuando el Señor dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Eso es comunión. Y el Señor, cuando nos regala esa comunión, nos abre esa posibilidad de orar a Él. Y bueno, nos introduce en esa familia, en esa comunión. Él tiene esa comunión de hablarse uno entre la Trinidad. Nosotros nos unimos a esa familia mediante esto, mediante la oración, la comunión, la palabra. Y bueno, la misma forma de comunicarse fue la de los hijos de los hombres en el verso 3 y 4. Vamos, hagamos esto, edifiquemos. Es la misma estructura, es la misma forma de lo que hablaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos también hablaban porque estaban en el diseño, el que ellos se manejen así. Y hablaron en unidad y en acuerdo. Por tanto, Dios debe quitar el poder de la fe en ellos a través de la confusión. ¿Y qué hace? Confunde esa lengua, confunde ese lenguaje de unidad. Por tanto, entendemos que la confusión merma la fe. Aquí, batería baja. Perdón, voy a tener que hacerlo manual. Ya, saqué 3 segmentos de unos versos que encontré y que quiero compartirles. Uno está, si me ayudan a buscar, en Deuteronomio 6:4, por favor, y alguien puede buscar Santiago 1:6. 6:4, por favor. En la textual habla un poco más largo, dice, estos son las ordenanzas y los decretos que mandó Adonai a los hijos de Elohim en el desierto. ¿Qué dice después, Fer, si lo tiene? Este es el primer decreto que Dios hace. En la Valera también. Perfecto. Y luego viene de amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, que también tiene un contexto de unidad en nosotros mismos. Pero lo que resalto aquí es que lo que el Señor quiere que entienda su pueblo es que Dios es uno, por lo tanto, nosotros debemos ser uno. La única oración registrada en la Biblia de Jesús maravillosamente habla de eso, habla de la unidad. En la intercesión de Jesús, el tema central es la unidad del cuerpo, es la unidad de su iglesia. Entonces, vemos la relevancia y lo central que es
que seamos uno en Cristo. Santiago 1:6, ¿qué dice? Si alguien buscó. Pero mira con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Perfecto. Y yo se los leo el 7. No piense pues tal hombre que siendo varón de doble ánimo y estable en todos sus caminos recibirá cosa alguna del Señor. Dudar. Esto me sorprendió. Diacrino es la palabra en griego que significa separación permanente. Dudar es separación. La palabra fe entonces evoca unión y unidad. Y doble ánimo significa dos almas. Y la raíz de la palabra catastasia, que es doble ánimo, significa confusión. Entonces ahí vi una relación entre confusión, entre unidad y entre fe. Y estos son detalles que nos ayudan a entender lo que está pasando en Hechos 2, en la reestructuración del diseño de Dios. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta quizá? ¿Doble ánimo? Acatastasia. Es la raíz de la palabra que es doble ánimo. Es una palabra similar, pero la raíz de esa palabra que se utiliza como doble ánimo es acatastasia. Buenísimo. ¿Me va a ayudar? Gracias, Tutsi. Bueno, ese es un preámbulo de lo que querían que entiendan respecto al lenguaje de Dios, el lenguaje divino, que es la fe. Ahora hablemos del sistema de este mundo. Puedes cambiarlo, Tutsi, por favor. Esto ya es un poco las bases de lo que es lo que estamos avanzando en guerra espiritual. Pude encontrar ciertos elementos en la palabra para que nos ayuden a entender lo que estamos haciendo en general, ¿no? Se los voy a leer en la versión textual, por favor. Ahí lo tienen también. Dice: recuerda los días de antaño. Considera los años, generación por generación. Pregunta a tu padre y te declarará, a tus ancianos y te lo dirán. Cuando Elión daba a cada pueblo su heredad y distribuía a los hijos del hombre, trazando las fronteras de los pueblos según el número de los ángeles de Dios. ¿Qué quiere decir esto? En la traducción de la Valera dice, de la Reina Valera dice hijos de Israel, si no me equivoco. Aquí tengo el pie de nota que dice hijos de Israel, pero aquí dice ángeles de Dios. Y esto nos hace entender que el Señor delimita a los pueblos por fronteras, por heredades, y coloca, según el número de ángeles de Dios, en cada lugar a ángeles. ¿Ya? Esto para entender un poco lo que voy a explicar ahora. Hubieron ángeles que se rebelan contra Dios, en Génesis 6, que eran vigilantes de estas regiones. Pasa el diluvio y se empieza a multiplicar la gente, los descendientes de Noé, y como primer enemigo del Señor aparece Babilonia, ¿verdad? Entonces, estos vigilantes, estos ángeles caídos, influenciaron a los hijos de los hombres para construir esta torre. Recuerdan que Rodrigo habló en el espíritu de Grecia como un diseño demoníaco, también un diseño divino, solo se puede manifestar en la tierra a través de una persona, a través de un alma. Nada pueden hacer los espíritus si no se establece bajo, por medio, por canal del hombre. Entonces, ellos
usaron al hombre para establecer este diseño demoníaco. Primero, representación de los cielos, una falsa raquia, donde aparecen el zodiaco falso, etc. Y también vieron una oportunidad de volver a su antiguo hogar, porque dice, construyamos una torre que llega hasta el cielo. Dios, por tanto, como les dije, quita su lenguaje de los hombres y deja que estos hombres tomen el lenguaje de estos vigilantes. Como ellos ya no estaban conectados con Dios en ese lenguaje divino, los vigilantes empiezan a poner su semilla, a hablar su lenguaje. ¿Qué lenguaje? El lenguaje de celos, de envidias, de lujurias, de mentiras. Entonces el hombre empieza a hablar ese lenguaje de violencia y deja el lenguaje de Dios, que es la fe. Entonces este sistema va compenetrando en el espíritu humano, en el alma, y empieza a ver lo que hasta el día de hoy conocemos, ¿no? La maldad del hombre empieza a crecer. Siguiente, por favor, Tutsi. Aquí hay un verso igual que me parece muy importante leerlo acerca de las potestades y los gobiernos para explicarles un poco de qué se trata. Dice en Efesios 2, del 2 al 6, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, esto es en la naturaleza del pecado, según la tendencia de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora mismo está energizando en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros en ese entonces éramos conducidos por los deseos de nuestra carne, poniendo por obra las tendencias de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con el Mesías. Por gracia habéis sido salvados, y juntamente con Jesús el Mesías nos resucitó y nos hizo sentar en los celestiales. Bueno, quiero detenerme en este punto, porque hay algunas palabras que están remarcadas en este pasaje. Y bueno, son necesarias que las explique brevemente. Para entender un poco lo que es la tendencia de este mundo, había una imagen que yo tenía y no la pude encontrar esta vez, que explicaba de una manera muy ilustrativa y muy buena cómo es esto de la tendencia de este mundo. En psicología hay un término que se utiliza para esto, que significa que es el gran otro. ¿Y qué es el gran otro? Prácticamente es el inconsciente colectivo. Entonces, en esta imagen, que lo encontré porque estaba investigando acerca del gran otro, era una persona de negro que tenía una mesa delante de él y en la mesa habían 5 huecos, 5 agujeros por donde él ponía sus dedos y los sacaba, haciendo tipo ese juego de los topos donde tienes que golpear con un mazo, ¿verdad? Salían entonces sus dedos y estos deditos tenían la misma cara que el señor de negro, y esto explicaba lo que es el gran otro. Es decir, esta persona es el gran otro y estos deditos son las personas, los sujetos. Entonces lo que él pensaba, ellos pensaban, lo que él quería que hagan los dedos, las personas en este caso, ellos lo hacían. Él movía a placer y a lo que le convenía a estos dedos, ¿no? Ellos estaban unidos, pero él tenía el control de lo que ellos iban a hacer. Eso es el gran otro, eso es la tendencia de este mundo. Es un espíritu, es una entidad que ha gobernado y gobierna sobre la mente, sobre el comportamiento y sobre el corazón de los hombres. La tendencia del mundo dicta a la persona lo que tiene que pensar, lo que tiene que hablar, lo que tiene que hacer. Y es llamada la potestad del aire. ¿Por qué el aire? Porque por este medio es que se transmiten ondas sonoras. En un breve estudio acerca de esto del aire,
encontré un párrafo interesante que dice: las ondas sonoras se crean cuando las moléculas de aire se ponen en movimiento y su energía se transmite a las moléculas de aire adyacentes. Al tirar una piedra al agua, las ondas superficiales se dispersan en círculos. De igual forma, una fuente sonora se propaga en ondas sonoras o vibraciones de presión de aire. Es decir, que al emitir un sonido, podría quedarse ahí, pero las moléculas de aire hacen que se disperse ese sonido y se expanda más. Por eso que la potestad tiene que ser del aire, porque la potestad que gobierna en el aire también gobierna el sonido y gobierna y maneja el sonido para que sea expandida lo más amplio posible. Y si esta potestad puede controlar los sonidos del aire, recuerden Hechos 2, viene un estruendo, viene un sonido, que es la voz del Espíritu, la voz del Señor, e irrumpe la habitación y subyuga a esta potestad que gobernaba hasta ese momento los aires y toma el control. Ellos estaban en un lugar alto, eso es también tomar en cuenta porque es un lugar de gobierno. Entonces el Espíritu viene y rompe esas barreras de la atmósfera gobernada por el sistema de Babilonia. Y en el momento en que el Espíritu llega, se caen los velos, se abren los oídos, lo que hablamos en Génesis 11. Y ya no había esa confusión, ya no había esa incapacidad de escuchar la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando el Espíritu llega a ese lugar, esas barreras, ese sistema que impedía que el Evangelio se propague, cae, y cuando Dios habla, ellos escuchan y empiezan a escuchar las maravillas de Dios, y más adelante lo que Pedro hace es levantarse y empieza a predicar. Por eso Dios quiere hablar a la gente, y lo hace, pero no pueden oír sus palabras. Pero para que ellos puedan oír, debe moverse el Espíritu y gobernar la atmósfera que está impidiendo que escuchemos su voz. Por favor, sí. Eso es lo que les decía, ¿no? Y yo pensaba también y decía, quiero encontrar un sustento bíblico de lo que estamos haciendo con la guerra espiritual, con la toma de lugares altos, todo eso. Y el Señor lo revela acá. ¿Qué pasa? Como les mencioné, el Espíritu llega y los gobernadores de la potestad del aire son derrotados y puestos bajo sus pies. Y en ese momento los aires están limpios y el fluir del Espíritu empieza. Y recién, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Es la evangelización. Entonces Pedro se levanta una vez que ya no hay oposición y empieza a hablar la palabra de Dios. Y se convierte en 3,000 personas. Y es por eso que quizá no funciona muchas veces el evangelismo, ¿no? De folletos, de ir a las plazas a hablar, porque no se ha tomado al Espíritu que gobierna el aire y que ha impedido que puedan oír la voz de Dios. Por eso este diseño que se ha puesto y el pastor ha traído es verdaderamente bíblico y se ve acá. Otro diseño que pude encontrar es cuando Dios libera a Israel de Egipto. Él lo hace, no los libera primero, o sea, hasta que los espíritus que gobernaban ese lugar fueran juzgados y castigados, Dios libera a su pueblo. ¿Cómo los castiga? Con las plagas. Cada plaga era un juicio hacia un Dios de Israel, hacia un gobernante. Cada juicio tumbaba a un Dios, tumbaba un gobierno, y hasta el último, que fue juzgado y derrotado, fue cuando ya estaba todo despejado, ¿no? Y viene la liberación recién de Israel, porque es un diseño que Dios maneja. La liberación de un creyente no solamente es de los espíritus que lo oprimen dentro suyo, sino de los espíritus de una región. Estando entonces, como leímos en Efesios, en los celestiales, estamos fuera del alcance de este sistema que gobierna el mundo, y la influencia de estos no nos puede afectar. Y la lucha para entender la revelación, la lucha para oír a Dios, no solo es una lucha interna, sino que estos espíritus que gobiernan las ondas y vibraciones
hacen difícil el conectarse con el lenguaje divino. Pero ¿qué dice Jesús? Y volvemos al mismo punto: confiad, yo he vencido al sistema de este mundo. Lo estoy parafraseando, ¿no? Dice: yo he vencido al mundo. Pero el mundo es eso, la tendencia de este mundo es este sistema babilónico. Y vuelve a decir en Juan, 1 de Juan 5, 4, dice: y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Para terminar, vamos a leer 2 versos que me parecían muy, muy necesarios. Uno está en Hechos 11 y otro está en Hechos 15. Por favor, pueden buscar. Alguien puede buscar Hechos 11 y alguien Hechos 15. 11, 12 al 16. Versículo 12 al 16. Está hablando en el contexto, perdón. Está hablando Pedro, está contando en un concilio en Jerusalén lo que había pasado con Cornelio. Cómo Cornelio recibe la visión del ángel y él a la vez está recibiendo la visión de los animales, ¿no? Entonces él está contando y narrando ese hecho maravilloso. ¿Qué dice Fer 12 al 16? Entramos en casa del varón, que nos contó cómo había visto en su casa un ángel, que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y hazme venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, sobre nosotros aquí. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, a vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Amén. Amén. Hay varias cosas aquí que saltan. Primero es que dice: quien te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Estaban seguros de que si Pedro hablaba iban a ser salvos. Pedro estaba bautizado por el Espíritu Santo y todas las palabras que él hablaba irrumpían atmósferas y traía a la gente a salvación, porque sus palabras podían ser oídas. Cuando el Espíritu está sobre uno, como de Jesús: el Espíritu está sobre mí, me ha ungido para dar buenas nuevas, para liberar a los cautivos, para sanar. Ese Espíritu que reposa es del bautismo del Espíritu Santo. Jesús ya les sopla el Espíritu, reciban el Espíritu y sopla el Espíritu. Pero hay una diferencia cuando cae en el Pentecostés como lenguas de fuego. Es otra cosa. Perdón que lo diga así, pero aquí está hablando de un bautismo del Espíritu Santo que debe ser anhelado por el cuerpo. Porque este bautizo nos empodera, para irrumpir atmósferas, y así como Pedro, como les decía, se llenó de coraje y evangelizó. Cuando vino el Espíritu se les destaparon los oídos y oyeron las maravillas de Dios. Hechos 15, 7 al 9, antes de... ¿Qué dice Hechos 15, de 7 al 9? ¿Alguien lo tiene? ¿Quieren que lo lea? ¿Sí? Dale, vamos. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Ya, y nada distinguió entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Otra vez, estos versos
relacionan. Dice, y oyeran por mi boca la palabra del Evangelio y creyeran, y les fue dado el Espíritu Santo. Y algo muy importante que dice, purificando por la fe sus corazones. Cuando hablamos de hablar, hablamos del corazón. Y eso es lo que les decía antes. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué quiere decir eso? Que no vamos a poder hablar de la manera que el Espíritu quiere hasta que nuestros corazones estén purificados, porque del corazón, de la abundancia del corazón habla la boca. Si nuestro corazón está lleno del Espíritu, entonces podremos hablar palabras que son Espíritu y son vida. Y del corazón salen las concupiscencias, todas las cosas que contaminan al hombre. Por eso es necesario que ese fuego empiece a quemar toda inmundicia del corazón. Ese fuego que vino en forma de lengua y removió todo ese sistema de Babilonia y empezó a conectarnos con Dios por medio de la fe. Y limpió nuestros corazones y se pudo hablar lo que el Espíritu quería que hablemos. Debemos entonces conectarnos con el lenguaje divino a través de la fe que vence a la tendencia de este mundo. Esa fe viene por el oír la palabra de Dios, por empaparnos de su voz y en unidad buscar ese bautizo que cambiará completamente nuestras vidas. Y en resumidas cuentas, el bautismo del Espíritu Santo y de fuego, creo yo, porque vinieron juntos en el Pentecostés, es la única manera de vencer el sistema babilónico. Es la única manera. ¿Y por qué? El sistema babilónico es todo. Lo que vamos a llevar a continuación van a ser los que están dentro de este sistema, ¿verdad? Por tanto, lo que el Señor quiere, puso en mi corazón, es que cada día oremos por ese bautizo, que nuestra oración sea, Señor, bautízame en fuego, en espíritu, todos los días. Lucas dice, ¿quién es el Padre que dan dádivas buenas siendo malos? Y habla de la piedra en vez del pan, del escorpión en vez del huevo, de la serpiente en vez del pescado. Y luego dice, ¿cuánto más les dará su Padre Celestial si le piden el Espíritu Santo? Es la voluntad del Señor que le pidamos este bautizo. Y este bautizo va a ser la diferencia de este tiempo al que estamos esperando. Entonces, una de las oraciones que hago al Padre y que ahora quiero hacer es esto, que el Señor ponga en nuestro corazón el deseo de su Espíritu. Hay intimidad, eso es hermoso, ahí empieza el Señor a manifestar. El anhelo, mientras más conozcamos al Espíritu, más vamos a querer que Él nos empape, que Él nos llene. Entonces, es eso, hermanos, el bautismo del Espíritu es la llave para vencer al sistema de Babilonia, para vencer la confusión, para vencer la falta de fe, la falta de confianza en el Señor, las sanidades y tantas cosas que nos agobian en el día a día, que nos cargan y que eso nos va a aperturar también a poder hablar con esa autoridad con la que habló Pedro en su momento. Pudo a través del Espíritu convertir a tanta gente y Él va a ser quien nos guíe, ¿no? En lo que viene por delante, en las tomas, en lo que queremos hacer. Y el Señor nos está preparando, pero veo que este camino empieza con el anhelo de su Espíritu. Amén. Oremos. Señor, gracias. Gracias por este
tiempo, Dios bendito. Gracias porque te has movido, Señor, en esta atmósfera y has preparado el corazón de cada uno, Señor, para que podamos entender, Señor, y, y anhelar lo que tú estás hablando, Señor. Cada hermano aquí sé que está conectado contigo y estamos buscando, Señor, esa unidad. De verdad lo hacemos y estamos siguiendo los pasos que tú quieres que andemos, Señor.